Bienvenidos. Es el momento en ocasiones en la vida en las cuales necesitamos realizar balances o resúmenes, clarificar quizás los conceptos con mayor intensidad, con mayor seguridad, con mayor espiritualidad. Aquellos que nos han acompañado a través de este tiempo son personas muy especiales. De hecho, me imagino que gran parte de ellas son personas que están amando a nuestro Dios y que están luchando por no sucumbir ante el sistema religioso y geopolítico de este mundo. Y existe una intencionalidad de repasar ciertas cosas, ciertos puntos teológicos, es para clarificar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra visualización de lo que vamos a denominar como plan salvación. Parte ya de una premisa muy importante y que contradice en general y transversalmente a todas las religiones que hay en este mundo. Y esto es la predestinación. Basándonos en un texto que nos dice de que antes de la fundación del mundo ya existía un listado de personas, lo que es realmente asombroso y humanamente poco asimilable, pero entender que voluntariamente se nos pone en un lugar donde ya está recluido, y lo digo entre comillas, recluido Lucifer y su tercera parte de ángeles, posterior a esa batalla inicial, obviamente en la comprensión de la omnisciencia de Dios, en la comprensión del término que Dios no puede ser burlado, Dios sabía perfectamente que al crear a Adán y Eva en este lugar iban a ocurrir la sucesión lógica de eventos. Y en esa sucesión lógica de eventos confirma una predestinación y una determinación profética donde se implanta el designio divino y en los cuales incluso ha habido ocasiones donde los ángeles han tenido que intervenir para cumplir estas disposiciones. Ejemplos los tenemos en una variedad inmensa que sería como volver a pasar todos los temas de nuevo. Pero el primer punto a derribar y a diferenciarnos con Babilonia es el libre albedrío que ellos creen que el ser humano tiene con nuestro, y no lo digo nuestro porque sea algo fanático y personal, sino que nuestro es aquellos que amamos y respetamos la verdad por sobre todas las cosas. Hacer evidente la predestinación es entender prácticamente todo el elemento del plan salvación, que Dios no es manipulable, emocional. Este es un colegio, esto es una universidad donde los hijos de Dios venimos a aprender y como en cualquier colegio existe enseñanza, existe disciplina, corrección y por supuesto pruebas para ir formando en nosotros la divinidad de la amplitud mental, la empatía mental que producen las diversas y fuertes pruebas que se nos presentan. Es ahí donde algunos dicen, pero ¿cómo Dios pudo permitir que yo padeciese tal o cual dolor o tal o cual angustia? Pero es evidente que está dentro de la formación, porque el ser humano responde en forma reaccionaria, prácticamente irracionalmente, a conceptos de empatía. Casi en una forma automática se crea una sintonía con aquel que sufrió casi las mismas cosas o los mismos embates que uno puede haber sufrido. El que padeció frío entiende lo que es padecer frío, el que padeció hambre entiende lo que es padecer hambre, angustiado, enfermo, grave, el que ha sido traicionado,
el que ha sido denigrado, humillado, pisoteado, el que ha perdido familia, el que es desplazado y menospreciado por razones sociales, por razones económicas, por razones educativas, etcétera, etcétera. La empatía se va creando y mientras más sufrimiento y mientras más dolor, más amplio es el corazón de aquel cristiano o aquella cristiana, y podemos decir que somos formados por el dolor, somos formados por el sufrimiento, somos hijos del rigor, más aún comprendiendo en ese mismo plan salvación, para solamente reevaluar el concepto de elección, el concepto de predestinación, que Dios comienza, está escrito, el juicio por la casa de Dios. Por eso vemos en el mundo que existe la impunidad, una impunidad burlesca. En cambio, el Hijo de Dios lo que hace lo tiene que pagar en forma prácticamente inmediata, y créanme que con muchos, muchos intereses. No existe tribunal terrestre que aplique sanciones tan drásticas como las que Dios aplica a sus hijos. Y lo acepta así la Escritura, dice, ¿qué clase de hijo sería si Dios no castigara y pusiese en corrección a los suyos? Y siempre para derribar las cosas humanas, o sea, los defectos más fuertes en la humanidad, que son la vanidad, la altivez, la soberbia, el ego. Todo eso es volver a nacer, llegar a un punto donde como cristianos nos miramos atrás y desconocemos a aquel que inició ese viaje. Sé que tuve 18 años, sé que tuve 20, 30 años, pero al hacer el autoanálisis, al hacer la introspección de enjuiciarte a ti mismo, te das cuenta cuántos golpes y cuántos cambios has tenido. Donde ya llega una altura de vida que se hace vivo el texto bíblico de que Cristo vive en mí. Donde ya no te importa la ropa, ni en calzado, ni nada, porque se hace vida el texto que dice, no es la vida más que el alimento. ¿Qué importa realmente que le pongamos a este cuerpo que va a gusanarse? También en el alimento cumplimos con la ley divina, por supuesto, de Levítico 11, pero nos damos cuenta que el afán no debe superar eso, la ansiedad de este mundo. Vivir por la fe, llegó el momento de vivir por la fe, sintiéndote elegido, sintiéndote protegido, porque si bien es cierto, no todo es mal, porque Dios también sabe que este es un colegio y no va a llevar hasta la tortura a uno de sus alumnos. Sabe que la recompensa final, el honor de la consagración, el premio, como dice Pablo, la corona que nos espera es invaluable. Y si hubiese que compensar o sopesar lo sufrido, lo angustiante, lo doloroso, lo agotable de este transitar, comparado con el premio y el amor de parte de nuestro Padre y nuestro hermano, son incomparables. Entonces, como primer concepto que nos diferencia con Babilonia y sus iglesias, es la predestinación, el haber sido elegidos de antes de la fundación del mundo, en el cual nuestros nombres están anotados en una dualidad, con el nombre que tenemos acá en el DNI o en el carnet de identidad, y con el nombre que es nuestro verdadero nombre, que está reservado y que se nos va a entregar en el milenio. No estamos solos en este transitar. Existen ángeles que nos cuidan, de la misma forma que ángeles que nos tientan y ángeles que nos ponen cortapisas. Todo está dispuesto y nadie puede cambiarlo. No existe nadie que tenga poder sobre nosotros para quitarnos el premio si Dios no lo quiere. Todo es la voluntad del
Todopoderoso. Incentivar la posición de que existe un libre albedrío es negar la omnipresencia, la omnisciencia de parte de Dios. Dios no puede ser burlado. Y las personas tampoco, como dice, está escrito, el que es vaso de honra, como dice el libro de Romanos, no puede pasar a ser un vaso de deshonra, y el vaso de deshonra no puede pasar a ser un vaso de honra, porque las cosas están hechas de esa manera. Y eso también se engancha con el hecho de que existen dos simientes, que fue puesta justamente para convivir, en comillas, con nosotros, pero en una forma probatoria, en una forma acusatoria, en una forma sofocante, en una forma indignante, cínica, canalla, etcétera, etcétera, etcétera. La cizaña está puesta en este mundo para hacernos la vida difícil, acusarnos en el momento determinado, para apuñalearlos por la espalda en el momento determinado, para condenarnos en el momento determinado, para enjuiciarnos en el momento determinado. La cizaña nos ahoga, nos sofoca, como los campos. Pobre espiga de trigo que está rodeada de cizaña. Hay otras espigas de trigo que tienen la ventaja de estar entre más trigo y no sufren tanto la sofocación, el ahogo. Pero las simientes están separadas desde el Edén por voluntad de Dios, porque vuelvo a insistir siempre en la disposición de que Dios no puede ser burlado. En el momento que Lucifer tuvo relaciones con Eva, la cual concibió a Caín y dio a luz a esa simiente de la serpiente, es obvio que Lucifer no engañó ni burló a nuestro Creador. Y eso queda claro en la famosa parábola del trigo y la cizaña, donde le van a avisar a aquel que había sembrado la buena simiente o semilla en el campo, y ese campo es la mujer, porque la tierra es un símbolo de la mujer, y le avisan de que su enemigo también había sembrado semilla o simiente en ese mismo campo. Pero la diferencia entre una y otra, que la que Dios sembró da fruto y la que sembró el enemigo no da fruto, es maleza, es maligna. Y eso ya es un indicio también de predestinación, porque no podría haber libre albedrío para la cizaña. La cizaña no puede convertirse en trigo. Y eso también tengámoslo claro. Por eso dice que hay enemigos naturales. En este mundo hay gente muy mala, con su alma negra, con su espíritu maligno, que son definitivamente hijos de Caín, que son cainianos, que son cizaña neta, que son lisa y llanamente nacidos para perdición, que son objeto de manipulación de Lucifer para hacerle la vida difícil a los que son hijos de Dios. Ellos jamás podrían convertirse en trigo, pero sí, en su mundo de mentira, pueden ser grandes líderes religiosos. En su mundo de mentira pueden convertirse en falsos maestros, falsos pastores, falsos sacerdotes. No está claro en la evidencia bíblica de que Jesús se enfrenta al Sanedrín, a las fuerzas de los príncipes religiosos de la época, vestidos de una forma opulenta y santa para la época, y él le dice que ellos son hijos de Lucifer, del primer asesino, son hijos de Caín, por eso nombra el primer homicida, y por eso también le dice generación de víboras, porque son la generación, tal cual como se cierra el broche cuando dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Jesús era la simiente divina que se enfrentaba a la simiente de la serpiente, la cizaña en vida, el grupo de malignos, que no dejaron
de existir en la época de Cristo, que no dejaron de existir a través del tiempo. Son dueños de la gran parte de las religiones que hoy gobiernan Babilonia. El pastorado está infectado. Babilonia, la grande, la madre de las rameras, está infectada de lo que estamos exponiendo ahora. El primer punto, el libre albedrío, es la oportunidad de salir a promocionar tu movimiento y traer clientes que puedan sustentar la obra que ellos están levantando. En cambio, el pueblo de Dios es elegido a través del tiempo y no tiene una congregación concreta, ni una iglesia estructural, ni una banca a la cual sentarse y pararse y cantar y sentarse y parar y después entregar un pago por ese servicio. ¿No? El Hijo de Dios es libre, puede orar en su living, puede orar en su cocina, puede orar en el baño, en la ducha, en el auto, en el dormitorio, donde quiera, porque Dios no habita en templos de hechura humana. Nuestro Creador es el dueño de este mundo y está en todo lugar. Por eso es omnipresente también, una de las condiciones que las iglesias han quitado. Porque te dicen, Dios está ahí en ese templo. No, Dios está afuera de ese templo, en todo lugar, porque es omnipresente. Esa es la gran diferencia de nuestra fe a la fe de Babilonia. Por lo tanto, el primer punto es la predestinación versus el libre albedrío. Espero que esta charla les sirva para alienarse, sentirse identificado con lo que es ser un verdadero cristiano. Libre de diezmos, libre de pastores, libre de bancas, libre de conductas hipócritas y libre también de dogmas que son un veneno en el fondo y considerados por Cristo como levadura de los fariseos. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima ocasión, si Dios así lo quiere en sus designios.